El tema que vamos a considerar ahora es el centro de masa para un sistema continuo de partículas. Ahora te pregunto, tenemos esta regla. Esta regla yo la puedo considerar como un montón de puntitos, o sea, un montón de partículas que la conforman. Y la pregunta que te hago es, bueno, tenemos un montón de partículas que la conforman, pero ahora la vamos a considerar de manera continua. No discreta, que hay una partícula, que hay otra, sino que ahora de manera continua. Entonces, ¿dónde estará el centro de masa? Uno a veces puede hacer un ejercicio acá así, donde uno puede ir acercando los dedos. Fíjate que si yo me detengo, es la fuerza de fricción que me está haciendo efecto ahí. Y bueno, hay un punto en especial donde la regla no rota. O podemos decir que la regla no se mueve. Podemos buscar ese punto en especial. ¿Qué cualidades tiene ese punto ahí en que la tal regla no rota y está en equilibrio? Me interesa saber. Entonces, preguntémonos, ¿cómo calculo yo, por ejemplo, ese punto en particular? ¿O qué cualidades tendrá ese punto en particular en que la regla no gira y no se acelera? O sea, si la pongo en otro punto, mira, la regla gira. Pero si en ese punto en particular donde estaba antes, no giraba. Entonces, habíamos considerado para un sistema de partículas que el centro de masa, la posición del centro de masa era igual a 1 sobre la masa de todas las partículas por la suma desde la primera partícula hasta la enésima partícula de la masa m sub i, r sub i. Básicamente eso es en sí lo que es la posición del centro de masa para un sistema de partículas en el espacio. Ahora, para un sistema continuo, voy a utilizar la misma idea, o sea, R, centro de masa, no es más que 1 sobre la masa. Y ahora, en vez de poner la suma, pongo la suma también, solamente que así, donde se encuentra ubicada a una distancia R, una partícula, un infinitesimal de masa de m. Ahí tenemos entonces, básicamente, cómo calcular el centro de masa para un sistema continuo de partículas. Por ejemplo, consideremos así. Tomemos esta regla. Esta regla tiene una longitud de 1 metro. Pero le vamos a llamar L a esa longitud. Entonces, por ejemplo, voy a considerar la regla acá así. Ahí tengo la regla entonces, el cual, como ustedes pueden ver, tiene cierto espesor, por ejemplo, cierta longitud, y entonces, para medir la posición del centro de masa, es obvio que toda posición requiere de un sistema de referencia. Voy a considerar mi sistema usual, XY, así. Voy a considerar un infinitesimal de masa. ¿Dónde? Eso no importa. Pero es obvio que no es correcto ponerlo ni en el inicio, ni al final, ni en el medio, ni en algún punto en particular. No, eso es completamente arbitrario. Yo puedo agarrar un punto acá y decir que esto que está acá es un diferencial de masa. Ahora, hay algo muy importante que vamos a ir construyendo. Fíjate bien. Si tú te recuerdas de la propiedad densidad, la densidad es masa por unidad de volumen en su valor medio. Puedo decir que un infinitesimal de masa es igual a la densidad por un infinitesimal de volumen. Una cosa muy importante, y es que, fíjate bien, vamos a simplificarnos un poco la vida, y es que vamos a decir que esta propiedad del material, que es la densidad, va a ser una constante. Esa va a ser nuestra primera aproximación que vamos a hacer. ¿Qué significa eso? Que la masa está uniformemente distribuida en todo el material. Cuando a ti te digan
un objeto cuya masa está uniformemente distribuida en todo el material, entonces básicamente te están diciendo que la propiedad llamada densidad es una constante. Ahora, armemos esto. Consideramos primero un diferencial de masa. Bueno, ya hemos puesto acá nuestro diferencial de masa. Ahí está. Ese diferencial de masa se encuentra, dice, a una distancia R. R, pero R medida ¿desde dónde? Ah, R está medida desde el 0, 0 acá. Desde ahí fue donde lo puse. Voy a decir que R es un vector que va de acá hasta acá. Ese es mi R. Va del punto donde yo estoy midiendo hacia donde se encuentra este diferencial de masa que está aquí. Y básicamente la comodidad es que está en una dimensión. Entonces, básicamente, R quería decir, medido desde mi punto O, hay una distancia al diferencial de masa llamada X. Por lo tanto, R tiene un tamaño X en dirección Y, unidades metros. Muy bien, ya salimos de R. Ahora vámonos al diferencial de masa. Un diferencial de masa es igual, según lo que acabamos de poner acá, a la densidad por un diferencial de volumen. O sea que un diferencial de masa es igual a la densidad por. Entonces, mira, voy a considerar, por ejemplo, acá está esta pequeña porción de longitud y esta de área. Ya tengo esta área que está acá, por esta pequeña longitud sería básicamente el volumen. Pero esta pequeña cantidad acá es un diferencial de longitud. O sea que, como escribir aquí, ¿cuánto vale esta distancia que hay de aquí para acá? Entonces tú me dirías, si esto vale X, entonces esta distancia que está acá vale un diferencial de dx. Por lo tanto sería el área por esta pequeña longitud, que sería área por un diferencial de X. Entonces, básicamente, ya tengo definida mi vector R y un infinitesimal de masa en base a sus propiedades, como son su densidad y su volumen. Ahora procedamos a decir que R, centro de masa, es igual a 1 sobre la masa, sumado desde que vector R, que sería X en dirección Y, y el diferencial de masa, que sería la densidad, el área, por un diferencial de X, desde que vale 0, voy sumando en todos los infinitesimales, voy sumando y sumando y sumando y sumando y sumando hasta llegar a la distancia que hemos llamado que tiene una longitud L. Entonces, de 0 a L. Básicamente, X es una variable, ρ es una constante, área es una constante, Y es un vector constante. Entonces puedo decir que R, centro de masa, es igual a 1 sobre m. Y aquí voy a sacar el vector unitario Y, por ejemplo, ρ, el área, y finalmente voy a sumar X de dx de 0 hasta L. O sea que este R, centro de masa, es igual, lo voy a poner así, vector unitario Y, ρ por A, dividido m, por un medio de x al cuadrado, de 0 hasta L. O sea que básicamente, R, centro de masa, me quedaría, valuado en L sería L cuadrado, menos valuado en 0 sería 0, o sea que simplemente me quedaría un medio de L cuadrado, esta parte de acá. Por lo tanto sería el vector unitario Y, ρ por A, por L al cuadrado, dividido la masa. Y un 2. Ahora, si te das cuenta, así como está el asunto, básicamente ahí no es correcto que ande la ρ, que ande el área, la masa total. No, vamos a ver qué hacemos ahí. Se me ocurre lo siguiente. La masa total es igual a la densidad, ahora sí, mira bien, a la densidad del material, ¿sí? A la masa total, la densidad por el volumen de todo el material. Pero el volumen de todo el material sería el área por su longitud. O sea, habría que poner acá área, longitud.
Por lo tanto, la posición del centro de masa sería igual a vector unitario I, ρ por A por L al cuadrado, y aquí sería de poner ρ por A por L. Me cancela este ρ por A, esta L con una L acá, faltaba un 2, que sería el 2 este de aquí. Entonces diríamos que R, centro de masa, es igual a un medio de L en dirección I, unidades metros. Ahí tenemos entonces cuál es la posición del centro de masa. Entonces, dime tú, si esta regla tiene una longitud de 1 metro, me está diciendo la teoría que si en el caso de que la regla fuera uniformemente en su masa, o sea, su densidad fuera constante, entonces su centro de masa debería estar a la mitad. O sea que básicamente 50 centímetros. Aquí están los 50 centímetros, o sea que si yo agarro acá y coloco por acá mi dedo acá los 50 centímetros, yo esperaría básicamente que la regla estaría en un estado de equilibrio. ¿Y por qué? Porque ahora estoy suponiendo que ese punto que está ahí ya no es la regla. Ahora es una partícula simplemente de masa m que está colocada ahí. Ya no es una regla, sino que es aquella partícula de masa m mayúscula que es la que equivale a decir al sistema conformado por un montón de partículas que conforman a esta regla. Ahí está tu centro de masa. Ahora, si yo te preguntara a ti, mira, ahora tengo este conjunto de partículas, aquí me puedo imaginar un montón de partículas. Y ahora te pregunto, ¿dónde estará el centro de masa? Acá está, ¿cómo calcularlo? Entonces me voy a imaginar lo siguiente. Ya sea que consideremos una tablita como esta, o una puerta, algo semejante a eso. Entonces, como primer punto, es un vector posición el que vamos a medir. Por lo tanto, necesitamos ubicarnos en un sistema de referencia inercial, que en este sistema lo voy a considerar un sistema cartesiano, donde voy a poner acá mi eje X, mi eje Y, y yo voy a medir ese vector posición medido desde este 0, 0. Entonces, básicamente, ya tengo el sistema a considerar. Luego, voy a agarrar un diferencial de masa. Como estoy considerando un sistema cartesiano, entonces voy a tomar, por así decirlo, un pequeño diferencial ahí. Luego, una vez considerado el diferencial de masa, me voy a un vector posición que me diga dónde está ubicado ese diferencial de masa. Entonces, básicamente, si te puedes dar cuenta, puedo decir, acá habrá cierta distancia X y acá habrá cierta distancia Y. Por lo tanto, el vector R tiene componentes en X en Y, más Y en J. Y es obvio pensar que si esta es una distancia X de aquí para acá, una distancia X, entonces ¿cuánto vale esta distancia de acá? Pues vale un d de X. Y si esta es una distancia Y que hay de aquí para acá, ¿cuánto es esta distancia que está acá? Pues un d de Y. Entonces, básicamente, el área aquí encerrada sería un d de X por un d de Y. Por lo tanto, podríamos escribir ahora que el diferencial de masa estaría dado por su densidad y el volumen, pero el volumen lo voy a considerar como esta área diferencial d de X, d de Y. Entonces, fíjate bien, estoy considerando un área diferencial acá. ¿Y qué me faltaría para que sea volumen? Ah, el espesor. ¿De acuerdo? Entonces, voy a poner acá E de espesor, el cual va a ser una constante. Entonces,
Entonces ahí tengo básicamente definido R y mi diferencial de masa. Ahora, si me doy cuenta, este diferencial de masa está variando tanto en X como en Y. Por lo tanto, lo correcto sería ponerlo así. R, centro de masa, va a ser igual a 1 sobre M por, ahora voy a poner una doble suma, porque hay dos variables de integración acá. Entonces voy a poner acá R, que sería X en Y, más Y en J, por un diferencial de masa, que sería básicamente la densidad por el espesor, por D en X, por D en Y. Por lo tanto, R, centro de masa, sería igual. Voy a sacar, por ejemplo, estas dos que están acá, ρ por el espesor dividido la masa, y ahora voy a sumar. En la primera parte sería de poner I, sumo acá, sería X, D de X, D de Y, más J, y ahora sumo acá, sería de poner Y, D de X, D de Y. Ahí. Ahora, si te recuerdas, yo puedo trabajar básicamente esta primera integración que está acá. Toda esta primera integración la voy a trabajar con el X desde que X vale 0 y pongámosle un nombre. ¿De dónde a dónde está variando X? Hagamos de cuenta que vale desde que vale 0 hasta este puntito de acá que vale A. ¿Y de dónde a dónde está variando Y? Desde que vale 0 hasta este puntito que está acá, que le llamemos B. O sea que tiene un ancho A y una altura B. Básicamente eso sería lo que respecta hacia los términos hasta dónde voy a integrar. Desde que vale 0, X, hasta que vale A. Y luego, la segunda suma que está acá, la segunda integral, la voy a trabajar en Y, que sería desde que vale 0 hasta que vale B. Luego, acá, bien podría considerar la primera suma como quien dice Y de Y, desde que vale 0 hasta que vale B. Y la segunda suma en X nada más, desde que vale 0 hasta que vale A. Por lo tanto, R, centro de masa, sería igual a la densidad por el espesor dividido la masa por el vector unitario I. Si integro primero, acá en X, acá me quedaría un medio de X cuadrado valuado desde 0 hasta A. Ya integré en X, ahora integro en Y, que sería simplemente el integral de D de Y sería simplemente Y, desde que vale 0 hasta que vale B. Más el vector unitario J. Acá ahora, si integro primero en Y, me quedaría un medio de Y cuadrado desde que vale 0 hasta que vale B. Y luego solo me quedaría el D de X, que sería un X, desde que vale 0 hasta que vale A. Muy bien, por lo tanto, R, centro de masa, quedaría así. La densidad por el espesor dividido la masa del objeto, y acá habría que poner, si te das cuenta, acá, valuada en A me quedaría un medio de A cuadrado, y aquí valuada en B me quedaría simplemente B. Los ceros se van. Tendría el vector unitario I por un medio de A al cuadrado por B. Más J, que multiplica. Acá la misma historia, ¿verdad? Aquí sería un B cuadrado y aquí sería un A. Y entonces, un medio de B cuadrado por A. Ahora, esta parte de la densidad y el espesor, pues no me interesa tenerlo. Y entonces lo que voy a poner es la masa aquí. La masa, ¿a qué es igual la masa? Es igual a la densidad por el volumen. Pero ahora estoy diciendo, el volumen del objeto sería toda esta área por su espesor. Por lo tanto, sería a esta distancia que hay de aquí para acá le he llamado A, y a esta distancia que hay de aquí para acá le he llamado B. Por lo tanto, el área sería A por B por su espesor.
E. Por lo tanto, la posición del centro de masa es igual, habría que poner la densidad por el espesor dividido la densidad A por B por el espesor, factor común de, y por un medio de A cuadrado por B, más J por un medio de B cuadrado por A. Si te das cuenta, la densidad y el espesor se me cancela y solo me queda A por B. Por lo tanto, R, centro de masa, es igual. Al meter este AB aquí, se me cancela el B y se me cancela un A. Entonces habría que poner un medio de A en dirección I, más, y al meter el A por B acá, se me cancela un A, esta A con esta A, y este B se me cancela con un B acá, quedándome nada más un medio de B en dirección J. Trabajando en el sistema internacional, unidades metros. Ok. Ahí tenemos entonces, fíjense bien, básicamente, ¿dónde me está diciendo que está el centro de masa de esto? Si esto tiene una distancia A, entonces a la mitad, dice, a la mitad está aquí. Y si esto tiene una distancia B, entonces a la mitad, más o menos por ahí, a la mitad, por acá estoy básicamente adivinando. Llamo a estos B medios, y esto que está acá A medios, y esto es A. Aquí tengo A medios, B medios. Ahí, en este puntito. Y este puntito, básicamente, es ese punto que está acá. Por lo tanto, ahora, lo que me imagino es esto. Que este cuerpo que está acá, bajo el punto de vista de la teoría, este punto representa una partícula de masa M, donde la masa M es la masa de todo esto, y ahí está su centro. Ahora, hagamos, por curiosidad, otra vez, voy a poner, ¿qué te diría? Esta regla acá así, y voy a ir poco a poco moviéndome hasta ver si me logro, aquí se me desbalancea un poco. Acá también, ahí, mira. ¡Qué interesante! El cuerpo está en equilibrio en ese punto, no rota en ese punto. Y si te das cuenta, básicamente está en el punto que yo había puesto. O sea que estamos en el centro de masa. Eso trae muchas implicaciones en la teoría más adelante, porque ese punto, ahí va a actuar la fuerza del peso, como veremos en la física 1. Describamos en palabras el centro de masa de algunos objetos. Por ejemplo, acabamos de ver de que una regla tiene su centro de masa en su centro geométrico. Fíjate bien, lo que la palabra que he dicho, su centro geométrico. Y está ubicada, obviamente, sobre la regla. También habíamos calculado el centro de masa de esta tabla y está también en su centro geométrico, siempre y cuando la densidad sea uniforme. Pero si yo te preguntase, por ejemplo, ¿cuál es el centro de masa acá? Entonces, si tú consideras un sistema de referencia X, Y, acá así, y pones tu 0 acá y haces el cálculo de cuál es el centro de masa de este objeto, cabal te va a dar que es el 0, 0, siempre y cuando tenga una densidad uniforme en el centro. O sea que hay cuerpos cuyo centro de masa no queda precisamente en el cuerpo, puede quedar fuera del cuerpo, como por ejemplo en este caso, si me preguntan cuál es el centro de masa de este aro, yo te diría, mira, ahí está el centro de masa. Y si este aro está en movimiento, por ejemplo acá así, que este arco se va moviendo acá así, entonces tú dirías, por ejemplo, que si el aro se mueve, lleva una cierta velocidad v, y bajo el punto teórico, ¿dónde pondrías la velocidad v del sistema aro? De este arito que está acá así. Entonces tú dirías, agarro el aro, no agarro el aro, no, agarro su centro de masa y digo, el aro lleva una velocidad del centro de masa.
Esta va a ser, básicamente, la situación muy importante de considerar el centro de masa de un objeto, que lo puedo considerar como una partícula que lleva una velocidad v que representa a todo el aro. Si yo te pregunto, ¿cuál es el centro de masa de este objeto? Pongo a rodar ahí. Si hacemos los cálculos otra vez y consideras el 0, 0 como el sistema donde vas a poner x, y haces el cálculo, vas a encontrar que si la densidad es uniforme y si hay simetría, entonces el centro de masa queda en el centro geométrico. Otro punto que no está situado en el cuerpo, sino que está fuera del cuerpo. Ahí está el centro de masa. Entonces, si tú vienes y dices, por ejemplo, un cilindro acá, o este cuerpo se está moviendo acá así, ¿cómo lo describe matemáticamente hablando? Algo semejante a esto, que lleva una velocidad de centro de masa acá así. Igual, podemos hablar con una esfera. Si hacemos el centro de masa de la esfera, va a quedar, siempre y cuando la densidad sea uniforme, en su centro geométrico. Es como considerar un puntito en el centro. Entonces, ahí va a estar su centro de masa. Entonces, ahora tengo una esfera de radio R, por ejemplo, la cual se va moviendo en el espacio. Entonces, este punto que está acá es el centro de masa y voy a decir que la esferita se está moviendo con una cierta velocidad del centro de masa. Ahorita no me preocupa cuál será la velocidad de algún punto de la esfera en otro lugar que no sea el centro de masa. Eso ya se verá después en física 1. Ahorita nada más estamos con el tema del centro de masa. Ahora, quiero que observes algo. Yo vengo, inclino un poquito este plano inclinado que lo voy a poner acá. Tengo esta esfera y tengo esta esferita. Si yo la suelto, es obvio que esta esfera es un poco más pesada que esta esfera. Entonces, si yo te preguntara a ti, en una dinámica, yo suelto esto desde acá, ¿quién llega primero a este extremo? ¿Esta o esta? Vamos a ver, la pongo acá, la suelto a ambas. Pareció que esta, ¿verdad? Pero, fíjate bien, ¿dónde estoy colocando el centro de masa? Si yo pongo esta aquí y pongo esta acá, es obvio que el centro de masa como puntitos están separados. Entonces yo tengo que venir y alinear el centro de masa de esta con el centro de masa de esta. Si no, no va a dar el resultado. O sea, si te das cuenta, básicamente iban juntas. O sea que el centro de masa es como decirte, mira, acá cualquiera de las dos como partículas llevan una velocidad del centro de masa. Entonces puedo imaginarme que tanto la esfera grande como la esfera pequeñita, ambas llevaban una velocidad del centro de masa. Y parece ser que es la misma. O sea que algo hay ahí que no depende de la masa. Ahora, si yo te preguntara, ¿quién cae primero? ¿Este o este? Entonces, ¿tú qué harías? No lo vas a poner así, no lo vas a poner así o lo vas a poner así, no. Agarras el puntito, el centro de masa del objeto, y el centro de masa del objeto lo alineamos, acá así, y ahora, ahí sí se observan muy bien, ¿ya? ¿Cómo? La esfera cae primero. Pero el análisis dinámico que se va a hacer de estos objetos más adelante va a ser considerar que tanto la esfera tiene un centro de masa que se mueve con cierta velocidad del centro de masa y el cilindro hueco que se mira acá también tiene un centro de masa, pero si te das cuenta ese centro de masa no queda dentro del material, sino que está fuera del material, pero que se mueve acá. Entonces, si yo quiero saber en un instante de tiempo en qué distancia de separación tenían ambos, o sea, acá por ejemplo, ahí, ¿qué distancia hay del centro de masa acá y del centro de masa acá en ese instante de tiempo en que lo detuve? Entonces considero a los sistemas como puntos, como partículas,
y vuelvo otra vez a mi mecánica clásica de una sola partícula o de dos partículas que se están moviendo. Y ya no me interesa en sí cómo son los objetos, sino que me interesa simplemente el centro de masa. Para terminar, si yo te dijera a ti, ¿cómo puedes encontrar un centro de masa sin necesidad de tanto cálculo? Observa esto. Aquí tengo la tablita, que ya demostramos que ahí está su centro de masa. O sea que si yo lo coloco aquí, acá así, por ejemplo, básicamente, por ahí iré encontrando ese puntito en especial, que es el centro de masa. Ahora voy a hacer algo, fíjate, voy a colocar este objeto acá así. Es obvio que se quiere, mira, si no lo sostengo acá, se me va para acá. Entonces, ahora voy a hacer algo así. Mira que me voy a apartar completamente del centro de masa del tabloide y lo voy a poner por acá. Y quiero ahora colocar esta masa. Aquí, digamos. Entonces, aquí tengo una partícula que está básicamente en su centro de masa, ahí está el punto. En su centro geométrico acá, está aquí el punto como una partícula. Y aquí está el punto este, o sea que tengo tres partículas acá. Esta y esta. ¿Dónde está el centro de masa? Entonces tú vendrías y buscarías aquel punto donde básicamente ahí está, mira. Si te das cuenta, el centro de masa queda más o menos por aquí. Entonces, todo este sistema de tres partículas, ¿por qué tres partículas? Porque la tabla está considerada como una partícula, esta como una partícula y esta como una partícula. Respecto a la cuña, respecto a este punto, su centro de masa queda ubicado acá.